El enfoque de la educación sexual integral no es o no debe ser un enfoque prohibitivo, es decir, no debe ser como no hagas esto o ten miedo a esto, sino el enfoque tiene que ser positivo, libre e igualitario. Empezamos la semana y por supuesto tenemos ya en los estudios de Nativa a Carla Gamberini, asesora educativa de Nativa Televisión, con quien vamos a hablar de un tema sumamente importante, la necesidad de enseñar bien educación sexual integral en los colegios para reducir los casos de violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. En realidad, bastante preocupada por este tema que nuevamente ha salido a pantallas la semana pasada, así que hablemos de cómo la educación puede prevenir la violencia sexual. Así es, importantísimo, porque es importante dictarlo, está en la currícula, de hecho, como materia, pero hay un grave problema, no se está dictando bien el tema de la educación sexual. Así es, y tal vez comenzamos con algunas cifras para ver la importancia y luego hablamos de cómo deberíamos estarle enseñando. Entonces, educación para combatir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este contexto que hemos visto el caso de Mila, hace poco el caso de Camila, que la ONU ha dicho que el Estado en realidad no está siguiendo los protocolos que debería para evitar la tortura de niñas, porque efectivamente es tortura cuando no se les da acceso al aborto terapéutico. Entonces, hoy en el Perú, el abuso sexual a menores ha incrementado muchísimo. Aquí vemos la tabla desde 2017 a 2021 y ya en el 2021 teníamos más de 14.000 casos en el año y hoy en el 2023 se reportan 30 casos diarios de violencia sexual. Y eso que solo se reporta, se estima el 10%. Wow. Entonces, este es el país en el que vivimos, donde niños, niñas y adolescentes están así de amenazados. Vamos a la siguiente, por favor. De estas, 93% de las víctimas son niñas y mujeres. Es decir, de niños, niñas y adolescentes, las mujeres son quienes más sufren. Y 62% de los violadores son cercanos a las niñas, padrastros, padres, tíos, primos o abuelos. Entonces, teniendo a las niñas en este entorno de sus hogares, que tal vez no son tan seguros, o en un 62% tienen las amenazas ahí, necesitamos darles herramientas. Y solo la educación va a darles estas herramientas. Y aquí es que hablamos del tema de educación sexual integral. Entonces, ¿y por qué me gusta este contexto? Porque el término ha sido muy satanizado. Entonces vamos a hablar realmente de lo que les da la educación sexual integral a las niñas para poder combatir esto. De repente vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se puede hacer desde la educación entonces? Enseñar precisamente esto de la educación sexual integral. Seguimos, por favor. Y vamos a la siguiente, ahí está. Ok, entonces, lo he llevado a dos planos y comenzó por escuelas, que es donde efectivamente me comentabas. Hay un currículo nacional aprobado en el 2016 que dice que efectivamente está la educación sexual integral como un elemento transversal. Debería ser enseñado como un elemento transversal. Ahora, ¿por qué? Porque promueve el bienestar, la salud y la dignidad de los estudiantes, dándoles herramientas no para sexualizarlos, no para homosexualizarlos, no vamos por ahí, sino para tomar decisiones responsables y críticas en relación al cuidado de su propio cuerpo. Y eso es muy importante, Carla, por ejemplo, porque, digamos, el argumento de quienes están en contra de la educación sexual integral en los colegios es eso, ¿no? Sexualizar a los niños, homosexualizarlos y de alguna manera satanizar, y esto hay que desterrarlo del pensamiento porque finalmente estamos hablando de darles herramientas a los niños para que se conozcan y conozcan los riesgos. Correcto, es decir, estamos hablando de poder darles a los niños conocimientos, información y estrategias para identificar, defenderse y acusar en casos que sean violentados, para que luego no sigamos con estas cifras tan terroríficas de más de 1000 niñas menores de 14 años embarazadas al año. Entonces, en esa línea, el enfoque de la educación sexual integral no es o no debe ser un enfoque prohibitivo, es decir, no debe ser como no hagas esto o ten miedo a esto, sino el enfoque tiene que ser
positivo, libre e igualitario. ¿Qué quiere decir esto? El cuidar tu cuerpo es una máxima positiva que debería hacerte libre y verse de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Y asimismo, y esta es la parte más importante, especialmente para la gente que evita hablar del tema, es que la educación sexual integral es inevitable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no hablo de este tema en la escuela y no hablo de este tema con mis hijos o hijas en la familia, igual los niños, niñas y adolescentes van a aprender del tema. Ese es el tema y ese es un tema importantísimo, Carla, que has tocado, porque si no lo hablamos los adultos responsables con nuestros hijos, sobrinos, estudiantes, finalmente los niños van a buscar la información porque necesitan saberla. Y probablemente, en un 100% de probabilidad, los canales por los cuales vaya a buscar esa información no sean los más adecuados y sean más bien perniciosos. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Si es que no se trabajan estos temas, los niños, niñas y adolescentes tienen el riesgo de aprender de referentes tóxicos, tal cual lo has dicho. Entonces, podrían estar aprendiendo de referentes que muestren un vínculo emocional entre personas que sea tóxico, que sea negativo, que no sea igualitario entre mujeres y hombres, que sea abusivo, si es que ese es el referente que tengo, por ejemplo, en el hogar. Y que sea, por ejemplo, muchos adolescentes buscan el referente en la pornografía, porque nadie más les habla del tema. Entonces, justamente por eso, y este es el rol del adulto, que puede ser el tutor, mamá, papá, y tendría que ser la escuela como el espacio seguro, que pueda guiar al estudiante a cómo hacerlo. Y lo más importante de la educación sexual integral es que es un derecho. Es un derecho de todo niño, niña y adolescente, porque necesita esas herramientas para poder llevar una vida y un desarrollo digno y con bienestar. Ahora, ¿qué se está haciendo en el Perú? Y esto es bien importante. Y aquí viene el elemento también que muchos critican, ¿no? No le voy a enseñar a los niños de primaria sobre la sexualización. Y efectivamente, de eso no se trata la educación sexual integral. Vamos con el siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un mapita que de hecho no sé si se va a ver bien y lo pueden ver en la página web del ministerio. Ahí está. A cada edad se enseña algo diferente, con herramientas y contenidos diferentes. Entonces, en educación inicial vamos a estar hablando de identificar las partes del cuerpo, de cómo se llaman y de saber de que hay partes privadas que nadie me puede tocar. Mientras que en primaria ya vamos a estar hablando, por ejemplo, de vínculos emocionales con las personas, ya vamos a estar hablando de si la persona cuando le haces algo reacciona de mala manera, identifícalo y no lo hagas. Entonces ya vamos a estar hablando de otros conocimientos. Y recién en secundaria vamos a estar hablando de la relación sexual, de cómo prevenir riesgos, etc. Entonces, evidentemente, todas estas concepciones de información falsa, de que a los niños de inicial les van a enseñar sobre relaciones sexuales, no va por ahí. Y esto es claro en el currículo. Ahora, ¿qué se requiere para hacerlo? Formación docente y, por supuesto, vínculo con las familias. Escuelas de padres, formación a padres. No se puede hacer sin las familias. Para quienes tienen miedo, que quieren excluir a las familias de la formación de sus hijos, no va por ahí. Claro, y este es un tema muy importante, el tema de la formación, porque hay cifras del 2017, Carla, que me compartiste, que habla de que el 70% de docentes tiene miedo de abordar el tema de educación sexual en las aulas. Uno de los pocos estudios o diagnósticos que se hizo en el Perú fue con una organización alemana y efectivamente determinó que los docentes tienen miedo, se sienten incómodos o no saben cómo, el 70% de ellos, abordar la educación sexual integral en las aulas. Entonces, aquí necesitamos una fuerza bastante importante para proveer a los docentes de herramientas, pero además de formación sobre cómo abordar estos temas y lo más importante sobre los mecanismos cuando identifico un problema. Es decir, ¿qué hago yo para que no esté pasando? Y a las familias también, para que no esté pasando lo que, por ejemplo, pasó con el caso de Mila, que tenías una funcionaria del hospital, del Ministerio de Salud, diciéndole a la mamá de Mila, no, mejor no denuncies. Tanto padres como docentes tendrían que estar informados de los mecanismos y de que esto es un derecho y ellos son los adultos que pueden ayudar a los niños a ejercer este derecho. Un poco también para mirarlo, no solo desde las escuelas, y con esto introduzco un tema que tal vez muchos en casa se estén preguntando cómo yo trabajo este tema desde mi casa con mis niños y niñas para protegerlos. Entonces vamos aquí de la siguiente diapositiva, por favor. La educación sexual integral.
bueno, antes de pasar a la parte de casa, esta parte creo que es importante. Yo no me estoy inventando que esto funciona, sino que hay evidencia, tanto nacional como internacional, y aquí traigo una nacional, de colegios que han logrado reducir el embarazo adolescente con educación sexual integral. Este es un colegio de Ucayali, este es un titular de la República, que el colegio registraba de 25 a 15 embarazos por año y redujo en más del 80%. Y en el otro caso es un caso que documentó Huayca, que tenemos un colegio en San Juan de Miraflores que también logró reducir a 0 con educación sexual integral. En un país donde el promedio de embarazos de niñas menores de 15 años es 1.100 al año, esto es urgente. Totalmente. Es urgente. Entonces, y es urgente que dejemos de tener estas voces que desinforman al respecto. Está bien estar en desacuerdo, pero estemos en desacuerdo con argumentos que construyan, y lo más importante, que no perdamos de vista que lo fundamental es darle protección a las niñas, niños y adolescentes, y que la manera de hacerlo no es solamente encarcelar al violador, eso hay que hacer, sino es formarlos para prevenir. Y ahora sí, cierro con esto, vamos con qué hacemos desde casa, por favor. ESI se puede dar en el hogar. Una diapositiva más, por favor. Entonces, aquí a mí me pareció muy interesante revivir estas campañas que hace muchísimos años, y este es un video del 2016 del Minedu, pero sé que incluso esto es anterior. Así es. ¿Se acuerdan de esta campaña tan, además, pegajosa que se llamaba Yo sé cuidar mi cuerpo? Bueno, este video es fácil, es divertido, es pegajoso y está en YouTube. Y es lo que en casa deberíamos estar haciendo, mostrando este tipo de videos, cantando este tipo de campañas con nuestros niños, niñas y adolescentes que dicen: si un extraño se me acerca, le digo no; si una persona me quiere tocar, a pesar de que la conozca, le digo no. Es la manera como formamos a los niños, niñas y adolescentes, y esto ya podríamos estarlo haciendo en casa. Y así como tenemos material del Ministerio de Educación del Perú, si vamos a la siguiente diapositiva, también tenemos un material súper bien hecho de Plan Internacional Perú, donde en pocos minutos se les enseña a los niños más pequeños a decir: estas son las partes privadas de mi cuerpo y nadie las puede tocar. Y si es que alguien se atreve, debo gritar y debo pedir ayuda. Porque aunque en verdad muchos lo nieguen, este tipo de elementos de formación sí van a hacer la diferencia para prevenir los abusos tan horribles que estamos viendo. Importantísimo, Carla, sobre todo porque es información objetiva, cifras con las cuales podemos precisamente contrastar estos mitos, estas paparruchas, estos bulos que corren a través de las redes sociales y que de alguna manera descalifican la educación sexual. Y ahí lo estamos viendo. Son cifras que hablan de mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, su futuro. Y yo lo que quería preguntarte es cómo generar estos espacios de confianza entre profesores y padres con los estudiantes, que eso también me parece sumamente importante. Es sumamente importante. Entonces, en las escuelas ya hay esta dinámica que se llama escuela de padres, que creo que podría ser fortalecida y podríamos ayudar a que, o se podría ayudar a que ahí los padres hablen del tema. Ahora, viendo la realidad del Perú, donde tenemos hogares donde 62% de abusadores están en hogares, también pasa muchas veces que las madres son parte de este círculo de abuso. Entonces ahí hay que, digamos, calar más fino, hay que tener, identificar ciertos comportamientos, por eso el docente tiene que ser formado para ello, para identificar ciertos comportamientos y saber llevar ciertas conversaciones con las familias. Entonces yo creo que aquí las tácticas son, primero, escuela de padres, diálogo frecuente, monitoreo frecuente a niños, niñas, y lo más importante, generar la relación de confianza con los niños, niñas y adolescentes para que ellos y ellas puedan contarnos qué está pasando en el aula, qué está pasando en su casa, y que ahí la escuela sea este espacio seguro. Así es, Carla. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Importantísimo el tema de la educación sexual integral, porque es una manera de prevenir, es una manera de no encontrarnos en situaciones como la que ha vivido terriblemente la pequeña Mila, la pequeña Camila, y como viven 1.100 niñas que son obligadas a ser madres cada año en nuestro país. No se trata de dogmas, no se trata de fe, no se trata de posiciones personales que son muy respetables, pero en este caso tenemos que hablar con cifras objetivas y con herramientas objetivas demostradas que nos puedan ayudar a reducir considerablemente este flagelo en nuestra sociedad. No le tengamos miedo a la educación sexual integral porque de alguna u otra manera
los chicos van a buscar saber y es mejor que sepan a través de nosotros que por otros canales que finalmente pueden resultar siendo mucho más perniciosos y generando un problema mucho mayor. Gracias nuevamente, Carla, por haber estado con nosotros.